Hola, abogados. Si bien en la parte de la sesión virtual anterior hablamos únicamente del principio de oralidad, quisiera hablar de los demás principios que nos quedó, que nos hizo falta, y estos son de los principios de la audiencia, de la audiencia, que es inmediación, continuidad, contradicción, publicidad y también su excepción. Su excepción. En este tema analizaremos de manera precisa cada uno de los principios que son rectores dentro del juicio oral en el supuesto de que a raíz de la reforma constitucional del 2008, como les dije, se hizo un cambio al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primera parte, en donde se menciona que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación. Aunque también el Código Nacional de Procedimientos Penales lo refiere en su artículo cuarto. Principio de oralidad. Este principio, como ya les dije, permite a las partes verificar la autenticidad de las pruebas, controlar la formación y el desahogo de las mismas. También les permite identificar físicamente al juez desde el inicio hasta el final del procedimiento para que las partes puedan hablar y comunicarse con él. De acuerdo con lo dicho por esto que le estoy diciendo, la oralidad es una ventaja en comparación con el principio inquisitorio, porque gracias a la oralidad se puede alcanzar el objetivo de los procesos, que no es más que conocer la verdad. El principio de inmediación. Para este principio, el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual regula que todas las audiencias deben de realizarse en presencia de la autoridad judicial y de las partes que deban intervenir, aunque el mismo código regula algunas excepciones. Del mismo modo, y en ningún caso el órgano jurisdiccional puede dejar a otra persona a cargo de la audiencia. De lo anterior, por ejemplo, el jurista Miguel Carbonell sostiene que la oralidad exige la presencia física, continua e ininterrumpida en el juicio, realizando de esta forma el principio de inmediatez. Ahora, vamos con el principio de continuidad. Este principio hace referencia a que la audiencia debe de realizarse de forma continua, sucesiva, lo encuentran en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiere decir esto? Que no se debe de interrumpir para que prosiga en sesiones sucesivas hasta su interrupción, con el objeto que hay un ritmo dentro del juicio y los actos que se vayan desarrollando en este tengan un orden en los tiempos en los que se tienen previstos que se lleve a cabo. En otras palabras, el propósito de este principio es permitir que el órgano jurisdiccional escuche conjuntamente la información para que el contenido de la resolución tenga claridad cuando ésta se dicte. Las excepciones que les he hecho mención con anterioridad acerca de este principio son en audiencia inicial, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 309, párrafo tercero, nos indica que puede haber una suspensión que se da cuando el imputado obviamente se acoge al plazo constitucional. En la audiencia intermedia, antes de llevarse a cabo esta audiencia y en caso de que la defensa lo pida, el juez de control puede diferir hasta por 10 días la audiencia, con la excepción de que esto solo puede hacerlo una sola vez. La obligación de la defensa para pedir este diferimiento es que debe de exponer todas las razones de su solicitud. Esto lo van a encontrar en el artículo 341, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en la audiencia de juicio, en este tipo de audiencias sí se puede suspender, aunque solamente de manera excepcional, porque el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que hay un plazo de 10 días naturales y nos expone las razones para suspenderlas. Cuando se tenga que solucionar cuestiones incidentales y en consecuencia no pueda resolverse inmediatamente. Cuando haya la necesidad de llevar a cabo actos fuera de la sala de audiencia, incluso cuando se presentan hechos inesperados que son indispensables en las investigaciones. 3. Cuando en la audiencia no se presentan testigos, peritos o intérpretes, y ante esta situación, incluso cuando se debe de hacer otra citación, pues gracias a esto no puede llevarse la audiencia y por lo tanto no se puede continuar con el debate, sino es hasta que ellos se presenten en la sala de audiencias. Ojo, si persiste la inasistencia de los ya mencionados, el órgano jurisdiccional puede hacer uso de la fuerza pública a fin
de que comparezcan al tribunal de enjuiciamiento. Ahora, las enfermedades extremas también son causa de suspensión de la audiencia de juicio, pero solamente cuando la magnitud de estas enfermedades no le permitan a los integrantes del tribunal que enjuicia o las partes la oportunidad de seguir compareciendo al debate. También vamos a entender cuando no se pueda reemplazar inmediatamente por causa de enfermedad, muerte o incapacidad al defensor, al Ministerio Público o bien al acusador particular. Y por último, cuando sea imposible, llevar a cabo la audiencia debido a que se presentaron catástrofes o hechos extraordinarios. Dicho lo anterior, es necesario que yo les precise que ante la presencia de las causales de suspensión hay un protocolo a seguir y se basa en que el Tribunal de Enjuiciamiento debe de verificar que la causal de suspensión que se pretenda llevar a cabo sea auténtico. ¿Qué quiero decir? Que el tribunal puede pedir pruebas para decidir lo concerniente a la suspensión y en consecuencia se debe anunciar el día y la hora en que habrá de llevarse a cabo la audiencia y se citará nuevamente a todas las partes. A manera de seguir con este protocolo y antes de reanudar la audiencia, quien se encuentre presidiendo debe de resumir de manera breve los actos que se cumplieron con anterioridad en esa nueva audiencia. Y esto lo encuentran en el artículo 351, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el tribunal debe de ordenar los aplazamientos correspondientes que indiquen la hora y el día en que habrá de reanudarse la audiencia a fin de continuar con el debate. Para ello, el código refiere que no se toman en cuenta los días de descanso, es decir, los fines de semana, y tampoco los días inhábiles. Esto se hará de acuerdo con la ley aplicable. Artículo 351, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a partir de ahorita ya lo estoy repitiendo mucho, y le vamos a llamar el CNPP. Okay. Al estudiar todos estos temas, deben de saber que el CNPP tiene una estructura única y que además está realizado para resolver cualquier circunstancia que pueda llegar a presentarse. Tal es el caso en el artículo 352, el cual establece que en caso de incumplimiento de los días hábiles de la suspensión, hay una consecuencia. ¿Qué quiero decir? Bueno, ¿qué quiere decir, mejor dicho, el artículo 352? Que las audiencias de juicio que no se reanuden dentro de los 11 días deberán ser celebradas nuevamente por un nuevo tribunal de enjuiciamiento y todo lo que se haya discutido en la audiencia antes de la suspensión se considerará nulo. Ahora, la deliberación. Como ya les he venido mencionando, el código es muy preciso, abogados, y previene todo tipo de situaciones. Y aquí es el caso de la deliberación. ¿Por qué? A ver, ¿en qué consiste eso? En caso de que el juez se encuentre gravemente enfermo y no pueda deliberar en un plazo no mayor a 24 horas, puede suspenderse la misma con la excepción de que no se puede ampliar por más de 10 días hábiles, porque se debe de reemplazar al juez o a las personas que integran el tribunal de enjuiciamiento, aunque el juicio deba realizarse nuevamente. Esto, artículo 400 del CNPP. Venga, ahora con el principio de contradicción. En este principio, abogados, lo primordial es el hecho de que una parte puede conocer, objetar y sobre todo hacer frente a las pruebas, así también como oponerse a peticiones y acusaciones formuladas por la otra parte. Por lo tanto, luego de escuchar la solicitud de una de las partes, el juez hablará con la otra y la contradicción y la oralidad van de la mano, porque como pueden entender, las partes del juicio, tanto como lo es el imputado y la víctima, tienen cabida en este tipo de juicios y esto es una de las cosas que ha cambiado gracias a la reforma del 2018, porque en el sistema inquisitorio la víctima no era parte esencial. Y esto lo encuentran en el artículo sexto del CNPP. Ahora, el principio de publicidad, el último. Este principio, al igual que todos los que les he venido diciendo, es de suma importancia y su explicación y entendimiento es muy simple. Porque una cosa primordial dentro del sistema acusatorio oral es que todas las audiencias sean públicas. ¿Qué quiero decir? Que cualquier persona o público que no sea parte del juicio y desea asistir a una audiencia de juicio oral, lo pueden hacer, aunque
Existen algunas excepciones porque dependiendo del asunto, del tipo del asunto, delito o debate que se lleva a cabo en audiencia, puede restringirse. Artículo 5º, párrafo primero del CNPP. Tratándose de los medios de comunicación y en consecuencia los periodistas, también pueden presenciar las audiencias, aunque solamente cuando el órgano jurisdiccional lo permita y a su vez haya un apego a la Constitución, el CNPP y los acuerdos generales, perdón, emitidos por el Consejo. Artículo 5º también, párrafo segundo del CNPP. En cuanto a las excepciones o a los casos, mejor dicho, en el que el público no puede presenciar el juicio, les explico rápidamente de qué trata. Primero, de acuerdo a nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política, en su artículo 20, párrafo B, fracción quinta, refiere que la publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, o cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Segunda excepción, el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro cuando expone las excepciones relativas a la publicidad en el artículo 64, es decir, cuando las audiencias tienen que llevarse a cabo a puerta cerrada y sin público presente en alguno de estos supuestos. Cuando alguna de las partes o de las personas que han sido citadas para participar en el juicio se vean afectadas a su integridad. 2. Cuando se ve afectada gravemente la seguridad nacional o pública. 3. Cuando la naturaleza del juicio ponga en peligro algún secreto oficial, particular, comercial o industrial, mientras que el ser revelado se considere un delito. La siguiente es cuando el órgano jurisdiccional lo decida porque lo cree conveniente. Y por último, cuando se trate del interés superior del menor, de niños y niñas, de acuerdo a, ojo acá, legislaciones o tratados que existan sobre este punto. De todo esto que les he mencionado, eh, eh, debo de decirles que cuando se decrete alguna resolución que tenga que ver con estas excepciones, siempre el órgano jurisdiccional debe de fundar y motivar la decisión para hacer privada la audiencia y debe de constar en el registro de la misma. Esto, artículo 64, párrafo segundo del CNPP. Ahora, para explicar de la mejor manera lo concerniente a los alegatos de apertura y la teoría del caso que ya la están estudiando y haciendo tarea, nos vemos en la siguiente clase. Hasta entonces, abogados. Muchas gracias.